Buenas tardes a nuestros amigos de Museando. Hoy día tenemos como invitada a Inés Hernández, que es la conductora del programa de TV Perú llamado Museos Sin Límites. Muy buenas tardes, Inés. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a Museando. Gracias a ti. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo fue tu reacción al enterarte que serías conductora de este programa? Pues la verdad es que me hizo muy feliz, porque yo estaba trabajando para el Estado peruano antes, pero en el Ministerio de Educación, comunicando sobre todo actividades culturales, ¿no? Y me presenté al casting, pero con muchos nervios y pensando que nunca me elegirían porque no había hecho de conductora nunca, pero mi perfil era de gestora cultural y comunicadora y estaban buscando ese tipo de perfil, ¿no? Entonces me alegré mucho de que me convocaran para presentar un programa así y poder mostrar todos los museos y aprender mucho, ¿no? Aprender también mucho de a cada lugar que vamos, de las entrevistas que hacemos, y trabajar en equipo siempre me ha gustado mucho. Entonces hay un equipo detrás que también se banca toda esa chamba, eh, y trabajamos muy bien juntas y juntos. Así que muy contenta, la verdad. Súper genial. Y tú crees, o sea, no es la primera vez que TV Perú tiene un programa sobre museos, pero capaz, ¿qué nos podrías comentar sobre el formato, a diferencia de los otros tipos de programas que ha tenido TV Perú? ¿Qué diferencia a Museos Sin Límites de los otros Lucho programas? Repeto llevaba muchos años haciendo el programa de Museos Puertas Abiertas. Él fue, digamos, el instigador, fue un gran gestor cultural, museógrafo, y, y tuvo este programa durante muchos años. Ahora lo que intentamos hacer, cambiar un poco el formato para también integrar a esas personas que están trabajando en los museos y hacer más entrevistas y llevar también la información a las plataformas digitales, ¿no? Incluyendo también Facebook e Instagram. Colgamos también todos los capítulos en nuestra web para que la gente los pueda seguir. Y tenemos el jueves de recomendaciones culturales, donde siempre recomendamos exposiciones, museos, sobre todo espacios que sean gratuitos y a los que podamos ir como los fines de semana, ¿no? Por eso lo avisamos el jueves para que la gente pueda ir los fines. Genial. ¿Crees que necesitamos aquí en Perú más programas como Museos Sin Límites? Mira, yo creo que lo que necesitamos es ir a los museos en realidad, que el público conozca el abanico de posibilidades que tenemos, que en Perú es bien diverso, y que quiera ir, se embulla a ir al museo. A veces, lamentablemente, estas instituciones, muchas personas creen que son como demasiado académicas, que no van a entender lo que van a ver ahí, o que no van a intentar, o sea, no van a poder experimentar bien las obras porque o no han acabado, no han ido a la universidad o así. Al final tenemos que entender que los museos, todas las personas pueden entender el arte porque siempre nos apela a los sentimientos y a expresiones. Y además muchos de los museos que hay en el Perú son museos de sitio, arqueológicos, y eso nos da una riqueza también vasta de toda la historia que ha habido en Perú y entender cuáles han sido estas mezclas culturales que hemos tenido y cómo ha pasado por el devenir de los años, ¿no? Nuestra historia. Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de visitar museos, de visitar estos sitios llenos de historia? Yo la verdad es que aprendo muchísimo cada vez que voy a un museo. Los museos también están en constante cambio. Mucha gente cree que son estancos, pero al final todos, hasta los museos de sitios, siempre hacen hallazgos nuevos, hay cambios. Hace poco fui al Museo de la Dama de Cao y había ido 4 años antes y ya vi cosas nuevas también. O sea, no porque sean museos contemporáneos cambian más, ¿no? Sino que todos siempre intentan evolucionar. Entonces, yo aprendo mucho y también creo que los museos dan algo muy importante que es la conciencia crítica. Cuando a nosotros normalmente se nos educa con una estructura social de lo que vemos y de lo que vivimos en ese momento, pero con los museos podemos ir muchísimo más allá. Vemos otras culturas,
vemos otra diversidad de cómo han vivido otras personas o cómo se expresan otras personas a través de la pintura, a través em, de la escultura. O sea, hay muchas expresiones culturales y eso nos hace tener o sea, pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, el Loom es un claro ejemplo para tener conciencia crítica, ¿no? Te explica la historia de una manera objetiva, explicando también, habían como dos posiciones en un momento histórico muy complejo y o sea, los museos nos dan toda esa información. ¿Y tú consideras que Museos Sin Límites abre una nueva etapa en la cultura peruana? Ojalá, no creo que realmente abramos una nueva etapa. Creo que sí, nos hemos replanteado todas las personas que trabajamos en cultura por el tema del COVID, un nuevo paradigma, mucho más digital, mucho más enfocado en redes, para ver cómo podemos seguir trabajando, aunque no vayamos in situ a los espacios, ¿no? Y eso creo que es una chamba que estamos haciendo tanto los museos como los programas de televisión, como las diversas plataformas que se han ido creando para generar más cultura de otra forma, ¿no? Sí, justamente lo que tú dices es algo muy, muy importante. Creo que eso es lo que se ha podido ver. Algún tipo de exhibición durante el COVID. Eso lo vi, creo que en el Museo Pedro de Osma, de que tienen el recorrido de manera virtual y eso abre las puertas para las personas que aún no van o no desean salir de sus casas y se desean cuidar. Eh, y creo que este tipo de programas, como Museos Sin Límites, ayuda mucho a eso, ¿no? A poder llevarlos a los museos a la gente sin que se muevan de su casa. Y esa es una pregunta que también mucha gente como que, o una duda, ¿no? Tú al ser extranjera, ¿cómo te sientes al hablar de historia peruana, de ir a estos lugares muy ricos en historia peruana? Yo la verdad es que como ya llevo 6 años viviendo acá y me estoy nacionalizando como peruana y he chambeado ya en el Estado peruano durante un tiempo ya, como que se hizo muy natural para mí, ¿no? También antes había estado trabajando en temas culturales en Cuba, ya llevo 12 años en Latinoamérica y, y nada, yo me siento partícipe también de alguna forma de la historia peruana y además me ayuda mucho a conocerla más, a ver diferentes tipos, puntos de vista. Los museos, el otro día estuvimos en el Museo Metropolitano de Lima, por ejemplo, viendo toda la muestra de la etapa republicana y la verdad es que me siento honrada de aprender cada día más sobre el Perú. Y creo que las personas tenemos todas esas plataformas para ir. Y lo que decías también de las redes antes del Museo Pedro de Osma, o sea, Pedro de Osma hizo, por ejemplo, el 360 de sus muestras y muchos museos han hecho eso, el LUM también lo hizo y eso además nos lleva a conectarnos no solo con la gente que no puede salir de casa porque es mayor o porque tiene riesgos, sino a poder viajar dentro del Perú, ¿no? O sea, podemos ver muestras, yo puedo estar en Ayacucho y ver muestras en Lima y viceversa, ¿no? Eso nos ayuda también a poder, por ejemplo, yo siempre le digo a los docentes, tienes todo este abanico de posibilidades también para trabajar con los chicos y las chicas en clase, ¿no? Poder ver también otros museos en otros lugares a través de las redes. Claro, y justamente creo que ahí podría ir muy a pelo el nombre del programa, ¿no? Museos Sin Límites. No solamente se limita a personas limeñas o a personas peruanas. Creo que podríamos coincidir en esto, que en verdad la pandemia ha hecho abrir muchas fronteras, poder Exactamente. estudiar en otros países desde tu casa y conocer culturas, ¿no? El hecho de que esté tan descentralizado y no solamente esté en la televisión el programa, porque eh, yo he podido ver el programa por YouTube, entonces he podido Ujú. ver, el programa que más me gustó hasta ahora ha sido el programa del Presbítero Maestro, porque se me hace una Sí. joya arquitectónica. Eh, el Presbítero Maestro, yo también fui para hacer un trabajo
y guarda demasiada historia ese museo. Y justamente como tú dices, yo he ido al museo, a ese museo muchas veces. He ido de noche y he ido de día. Y, y de día, yo siempre he recomendado ir de día a ese museo porque tienes más, puedes conocer más. Y de noche es un poco más, ¿cómo decir? No hay tanto para ver, solamente son ciertas cosas. De día sí te puedes recorrer todo el museo y tienes esa libertad, y más aún si conoces un poco de la historia de los personajes que están ahí, ¿no? Claro, es Y que por, la visita es un poco diferente de día y de noche, porque es verdad que los detalles de toda la arquitectura los ves mucho más de día, porque además de noche no hay iluminación, tú lo ves por la iluminación que hay del costado de la ciudad, ¿no? De la contaminación lumínica en realidad. Pero también es interesante de noche porque, claro, es otra atmósfera, nunca has estado en un cementerio normalmente de noche, ¿no? Yo recomiendo las dos visitas, a mí me encantó de las dos formas. Nunca había estado tampoco en un cementerio de noche y fue hermoso, la verdad. sí, yo creo que estos, o sea, por ejemplo, una pregunta que también es la manera de hacer ahora cultura o gestar cultura con la pandemia que tenemos aquí a nuestras espaldas. ¿Cómo fue para ti seguir gestionando, ya que tú eres una gestora cultural, cómo fue para ti seguir gestionando eventos culturales y cómo es también realizar este programa teniendo a la pandemia y el constante miedo de poder contagiarte? ¿Cómo ha sido, a pesar de que ya estamos vacunados, ¿no? Claro, al equipo, por ejemplo, nos da mucha pena no salir a regiones y es verdad que unas cuantas personas nos han escrito diciendo, ay, ojalá pronto puedan venir, pero era bien complejo, ¿no? Eh, Aprovechamos también un evento en el que tuvimos que ir varias personas del canal a Madrid para hacer un programa especial que se viene el año que viene, porque también nos parece muy importante desde el programa mostrar cómo el arte peruano también se muestra en otros países, ¿no? Que al final también podamos valorar cómo el arte peruano no solo se ve acá, sino que se exporta también y personas extranjeras lo ven en sus museos. Y eso nos parece muy importante. Eh, pero nada, nosotros sobre todo este año nos hemos tenido que centrar en museos en Lima y lo que nos pareció importante, por ejemplo, es que hicimos dos programas especiales de recorridos por el centro histórico de Lima. Por ejemplo, que tú puedas ver museos que son gratuitos de la Municipalidad de Lima y lo veas como un recorrido que tú puedes hacer un domingo con tu familia, ¿no? Entonces, ese otro tipo de experiencia, que no solo es ir a un lugar cerrado, sino que también es caminar por la calle, porque uno de los recorridos era también pensar en fachadas, en esculturas que hay en la calle y que también nos aportan mucha información, tanto histórica como artística, ¿no? Entonces, es intentar sacarle el jugo a lo que tenemos en estos momentos y en pensar es eso, otras estrategias para que todas podamos disfrutar de la cultura, ¿no? Y también es interesante lo que tú decías, de que al final nosotros desde Perú también podemos ir a muchos lugares, ¿no? El Tate, el Pompidou, museos muy importantes que tienen unas colecciones de arte increíbles y a las que podemos acceder desde nuestras casas, ¿no? Entonces siempre hay que pensar que, bueno, pese a que la escena en que nos encontramos es negativa, hay que intentar darle la vuelta siempre para encontrar espacios también positivos, ¿no? Claro, y también este tipo de programas o este tipo de foros ayuda mucho a saber qué hacer los fines de semana. Porque, o sea, a veces se cierran mucho las ideas, vamos a comer, vamos al cine, pero hay tantas cosas por hacer como tú comentas, no necesariamente tienes que gastar en una entrada, sino en Exacto, una calle. Hay muchas cosas que hacer en el centro de Lima. En Museando hicimos un post acerca de diferentes museos que hay y también los museos que están reabriendo. Por ejemplo, el Museo exacto. Metropolitana recién hace poco ha reabierto sus puertas Sí, sí. y es como poco a poco se está volviendo, entre comillas, a la normalidad, ¿no? Que creo que ya ese es un término ya que ya envejeció. Creo que esta es nuestra Totalmente, realidad. totalmente. Esto va a seguir siendo la Esta es la nueva normalidad. realidad.
Sí, y fíjate que Y, además hay museos que están haciendo actividades diferentes, como el Museo de los Descalzos, que está haciendo conciertos con aforo limitado, con separación entre las sillas, para que la gente pueda escuchar música clásica en sus claustros. Entonces también es como ver otro tipo de actividades dentro del museo que puedan ayudar a tener otra experiencia, ¿no? claro, el arte y la cultura es tan variado, tan diverso, y hay miles de maneras de ver y de hacer arte y cultura. Creo que en verdad todo lo que hacemos es cultura y se llega a ser cultura. Claro. Y por último, Inés, ¿cuál sería tu mensaje a las nuevas generaciones? Pues mira, yo creo que las nuevas generaciones tienen que apreciar de verdad la cultura y la diversidad que hay en el Perú, que se sientan orgullosas y orgullosos de todo lo que tenemos y que sean partícipes también de esa cultura, ¿no? Creo que al final se tienen que acercar a ella de la manera que quieran. Yo siempre digo que hay museos para todas las personas, no a todo el público le tiene que gustar lo mismo, hay gente que le gusta el arte barroco, hay gente que le gusta ir a museos de autos, pero que guste lo que te guste, aproveches eso y vayas a consumir cultura, porque al final siempre estás aprendiendo cosas nuevas y ya te digo que la conciencia crítica y este aprendizaje es muy importante para el desarrollo que tenemos como personas, ¿no? Entonces eso sería lo que les diría. Totalmente. Muchísimas gracias, Inés, por aquí, por participar aquí en Museando. Gracias. Muchísimas Y, gracias a ustedes. sí, vamos a seguir viéndote en Museos Sin Límites. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias.